Ah, ya, parece que empezamos el en vivo. Sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Ya comenzamos el en vivo. Muy buenas noches para todos, para las personas que se conectan de El Salvador, de Costa Rica, de Nicaragua, de México, de Perú, de Chile, de Colombia. Muchísimas gracias por estar en este momento con nosotros. Hoy tenemos un tema supremamente valioso, supremamente importante. Vamos a darles 2 minuticos a las personas para que se conecten y comenzamos inmediatamente, ¿vale? Por favor, mientras tanto me confirman si me están escuchando bien. La vez pasada tuve problemas con el audio. Gracias. Ah, la señora Celia. ¿Cómo está la señora Celia? ¿Cómo está Larry? Guillermo, ¿cómo están? Me alegra tenerlos aquí con nosotros. Esta conferencia es bien, bien interesante. Muy útil en todo sentido. Bien. Mm, Bueno, yo pienso que revisar. Ujú, ujú. Em,
Ya vamos a comenzar con los que estamos. Suficiente, bueno, pues, me confirma que está bien el audio, que está bien el video. Bueno, entonces decíamos, la conferencia del día de hoy, ley de octavas y entropía. Veamos este tema para descubrir el aplicar la fuerza para el avance y la sabia utilización del conocernos a sí mismos con estas leyes, rescatar las pistas y dar las octavas que cada uno de nosotros necesitamos en el desenvolvimiento interior. Bien, algo bien valioso para cada uno de nosotros. Me confirman que está bien el audio, que está bien el video. Saludo para todos. Gracias, Jensi. Ya, entonces comenzamos. Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Camilo. Recordemos, estamos dando una serie de herramientas y explicación para cualquier persona eh, que desee hacer un trabajo interior pueda realizarlo y pueda tener las cosas muy claras para desenvolverse en medio de todo esto. ¿Sí? El día de hoy vamos a mirar esto que es la ley de octavas y ley de entropía. Hace parte de la serie de pistas que se denominan fase A. Es la conferencia número 33. Ya vamos en la 33 de 50 que son fase A y 25 que serán fase B más adelante. Mientras tanto acá pues les comento, estamos desde el principio decíamos que íbamos a desarrollar todo lo que era la parte de entregar cada una de las leyes que nos rigen a nosotros. Decíamos que bueno, el desconocimiento de las leyes nos hace que pues las incumplamos, las empezamos a transgredir y eso genera que cada uno de nosotros pues llegue al sufrimiento y se generen otras cosas equivocadas. Bien, entonces vamos a mirar acá. ¿Sí? Bien, listo. Entonces decíamos que esta hace parte de las leyes que vamos a explicar. Esta hace parte de todas las leyes en las cuales estamos inmersos, ¿sí? Y que tenemos que pues trascender. Veamos entonces la ley de octavas. ¿Sí? La ley de octavas está relacionada con las leyes de la fuerza, está relacionada con la ley del avance. Pero quiero explicar algo bien para que la persona pues lo pueda de una vez empezar a digerir. ¿Sí? Todos nosotros, cuando estamos en un trabajo interior, la idea es llegar a culminar ese trabajo interior, que es la completa limpieza, completo despertar, completo liberación de todo lo valioso que está en nuestro interior. Eso se denomina la autorrealización. ¿Sí? Por eso es que vamos a estudiar estas leyes, para llegar a esa meta de autorrealizarnos. ¿Sí? Cómo conocerlas, poderlas cómo conocerlas, poderlas utilizar para el proceso de la autorrealización es lo que vamos a aprender aquí. La ley de octavas nos enseña a ascender, nos muestra entonces también dónde es que nosotros estamos estancados, y por qué estamos estancados y cómo poder seguir ascendiendo hacia la meta, ¿sí? También vamos a mirar entonces que de esta forma funciona esta ley que es de las octavas, que son las leyes de la fuerza, y vamos a vencer la siguiente, que se explicará en el transcurso de la conferencia, que es la ley de entropía, que debemos vencer, hacen parte de las leyes de la fuerza y las tenemos que vencer para cumplir nuestras metas. Bien, entonces eso es lo que también quiero comentarles a todos. Veamos. Cuando se habla en un sentido hasta poético, me gusta cómo es este proceso. Se dice, el verbo de Dios habló y con la corriente del sonido o la vida comenzó. Y bajo el orden del 7 todo se ordenó. ¿Sí? Está explicando cómo cada una de las chispas de conciencia salieron del sagrado Dios absoluto, del sagrado Sol absoluto. Salieron y empezaron un proceso para entrar a la manifestación. ¿Sí? Pero en todo se genera un orden y ese proceso de la manifestación
hizo que se entrara entonces a estas leyes, que son las leyes de octava entropía también. Vemos que la chispa tiene una vestidura, ¿sí? Que es el cuerpo físico. Nosotros estamos conectados a esa chispa interior y también tenemos una psique, un alma, también estamos conectados a ella. Entonces, estas tres partes que están acá, que son este muñequito y estos dos, es lo que se define como las tres partes que somos, que lo hemos explicado desde el principio. Y con eso es que vamos a generar un proceso para devolvernos de nuevo, ¿sí? De este do inferior en el cual estamos en la humanidad, subir a este do superior para de nuevo unirnos con ese absoluto. Quiere decir que este do superior está íntimamente relacionado con este proceso de estar ahí en el absoluto. O sea, ese do es equivalente también al absoluto. Bien, pero para todo ese proceso, en esta naturaleza en la que estamos, en esta humanidad, se definieron unas cosas, ¿sí? Vamos a mirar entonces cómo es que es todo ese proceso para desarrollarlo. Bien, la ley de octavas también está internamente relacionada aquí en esta imagen con la subida de nuestro fuego interior, de nuestro fuego del espíritu cristalizado. ¿Mm? Veamos cómo es ese proceso. En un momento, entonces, el fuego del espíritu se prende debido a un proceso de trabajo interior y búsqueda de la castidad, se prende y entonces vas a empezar a subir por la columna vertebral. Sube las 33 vértebras y va a darnos o a hacernos ganar esa conquista de la regeneración del cuerpo físico. Luego sube las 33 vértebras y nos va a hacer ganar ese proceso que se denomina regeneración del cuerpo vital. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de una persona que es internamente un iniciado. ¿Sí? Entonces, un iniciado es que tiene fuego, que ya empieza a subir ese fuego del espíritu cristalizado y va a crear uno a uno sus cuerpos. Listo, ¿cuál es el que sigue? Sigue la creación del cuerpo astral, sube las 33 vértebras, hace un proceso al corazón y queda creado el cuerpo astral. Luego hace las mismas subidas, llega al corazón y tiene creado el cuerpo mental. ¿Mm? Va entonces a sufrir un proceso en el cual se le prueba y se le ofrece que se quede ahí, ¿sí? Es el camino conocemos nosotros como el nirvana, bueno, o el camino de la espiral, en donde no va a desarrollar la fuerza del Cristo interior, simplemente va a quedar desarrollando el siguiente cuerpo, que es el cuerpo causal, y listo, ¿sí? Va a quedar en ese estado, no va a poder ascender, se va a estancar. Pero si pasa esa prueba y dice, no, yo quiero desarrollar el que nazca en mí esa fuerza del Cristo interior totalmente para hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y por eso es que decía, el Cristo decía que solo a través de mí se va hacia el Padre, pero es del Cristo interior que podemos desarrollar. Vamos a terminar entonces también lo que se denomina este proceso de creación del cuerpo causal. Y nos vamos a unir con el búdico y el álmico para seguir subiendo, ¿listo? Y llegar a ese otro do superior. Bueno, entonces aquí, bueno, quiero hacer la aclaración. Las personas que se meten por el camino de la espiral también terminan el cuerpo causal y se conectan en un sentido con Budi y con Atman, pero no más, ¿sí? Más los que hacen que nazca su Cristo interior, terminan su cuerpo causal, se conectan con Budi y Atman, que son dos partes del espíritu, que es una parte de la Madre Divina y una parte del Padre interior, y hacen nacer a su Cristo interior, y eso los va a llevar a esa otra octava. Entonces, quiero que quede claro eso. Listo. Este es el proceso de la ley de octavas, subiendo nuestro fuego del espíritu cristalizado. Veamos entonces cómo es en total el proceso. La ley de octavas o la corriente del sonido o corriente de la vida, ¿sí? Son lo mismo. Por eso se dice que todo vibra en el universo y todo por el verbo fue creado. Bueno, eh, si nosotros observamos la escala musical, bueno, las personas que en algún momento todos estuvimos relacionados tal vez con la música,
vamos a mirar que es do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿M? Y esas 7 notas musicales parten de un do inferior y van a llegar a un do superior. ¿M? Pero ese proceso es un proceso en donde se va a dar una octava. Ese proceso es un proceso en el que en cualquier instrumento, ya sea la voz o lo que sea, se va a hacer un esfuerzo, digámoslo así, para avanzar y llegar a esa otra octava. Veamos entonces cómo es que se aplica esto a todos nosotros. A esta escala la llamaremos la corriente de la vida, en la que todos los seres humanos están directamente involucrados a la vez que sometidos por ella. Recordemos que estaba explicando que cuando el verbo de Dios habló, ¿sí? Y salió toda la chispa, todo se ordenó y llegamos a esta manifestación y estamos entonces sujetos a diferentes leyes y entre esos estamos sujetos a la ley de la corriente del sonido, a la ley de octavas y entropía. ¿Sí? Veamos entonces, al comenzar a cantar una escala musical, decimos do, re, mi. Cuando llegamos a mi, ¿qué pasa? Cuando llegamos a mi, hay medio tono, bueno, en la parte musical hay medio tono, o se dice, aquí vamos a denominar que hay una pausa entre mi y fa. ¿Sí? O sea, ese medio tono musical, en realidad, es en medio de todo este proceso en el cual estamos inmersos, es una pausa. Ya lo voy a explicar, no se preocupe. Pero ¿qué pasa? Luego sigue fa, sol, la. Fa, sol, la también van juntas, ¿sí? Pero para llegar a la, hallamos una segunda pausa entre la y si. Esta segunda pausa entre la y si, eh, musicalmente no se, digamos, no se conoce, pero sí existe. ¿Mm? Existe esa diferencia tonal entre la y si. Listo. Pero ¿qué es lo que sucede? Aún así, se va a pasar luego de sí, que está solita, va a tener una tercera pausa, que ¿cuál es esa tercera pausa? Es entre sí y do, que hay un medio tono, entre sí y do y medio tono, ¿sí? Y es esa tercera pausa. Esas diferentes pausas, ¿sí? Van acompañadas de unos shocks, no se preocupen, ya lo voy a explicar, ¿sí? Todo tiene que ver con todo. ¿M? O sea, acá estamos viendo que esto es aplicado a la vida práctica, es aplicado también a todo el desenvolvimiento de nuestro trabajo interior y al proceso de iluminación o de autorrealización. Bien, veamos entonces, mire, tenemos entonces do, re, mi, tenemos todos, cuando llegamos a la manifestación, tenemos derecho a do, re, mi, sí, que es el cuerpo físico, es el cuerpo vital y el principio de alma. Ahorita lo vuelvo a retomar. Hay ahí una primera pausa, pero tuvimos que haber dado el primer shock, que es inhalar el aliento de vida, ¿no? O sea, llegamos a la existencia. Luego en fa vamos a tener un segundo shock, ¿sí? Va a seguir sol, la, se va a dar una segunda pausa para llegar a si, que es el tercer shock, pero entre si y do se va a dar la tercera pausa para llegar a do, que es el cuarto shock, ¿sí? Todo este proceso es un resumen de todo el trabajo interior que hace cualquier persona que quiera liberarse o quiera despertar totalmente en esta humanidad, en este planeta, ¿sí? Así quedó desarrollada. Y eso se resume en 3 grandes partes que se denomina la primera montaña, la segunda montaña y la tercera montaña. ¿Listo? Lo vamos a desarrollar en el transcurso de la conferencia. Veamos entonces. Vamos a encontrar esas pausas y asimismo también, como lo estamos viendo en el trabajo interior, asimismo también en nuestra vida práctica. ¿Cuál es el primer shock entonces? Decía que el primer shock era el aliento de vida, ¿sí? Entonces llegamos a la manifestación física. Nacemos. El niño inhala el primer aliento, de por sí a veces le pegan o él mismo entonces llega y la pesadez y todo, inhala, entonces ya no está respirando, digamos, en el líquido amniótico y todo eso a través del proceso de la madre, pero ya sale, ya empieza a usar sus pulmones y pues bueno, ya es el primer hálito de vida. En ese momento, ¿qué sucede? En ese momento, la chispita que estaba a la altura del corazón, la chispita del bebé estaba a la altura del corazón de la mamá, entra también al bebé y listo. Entonces,
tiene derecho a que el bebé pues ya tiene su cuerpo físico, pues, ya lo tiene en la manifestación física, tiene derecho a un tiempo de vida, ¿sí? Y a una vitalidad que se llama el cuerpo vital. Lo desarrollábamos y lo explicábamos en desde la conferencia número 2, que eso es también lo que se va a desintegrar con el cuerpo físico cuando fallecemos, ¿no? Y tenemos derecho a un principio de alma, ¿sí? Ese principio de alma es lo que hace que nosotros literalmente no poseamos nuestras almas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra alma es un principio que tenemos que liberar de toda esa contaminación de la energía espiritual, ¿sí? Lo decíamos, recordemos, el espíritu nos da la energía de vida, ¿sí? Y en cada una de las existencias hemos contaminado esa energía espiritual con todos nuestros defectos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra alma está contaminada, ¿sí? No tenemos una voluntad consciente, nuestra voluntad está atrapada en muchos defectos, no tenemos esa sabiduría, no tenemos esa purificación total, ¿no? Tenemos algo para trabajar en ello, ¿sí? Y ese es el principio de alma, ¿no? Bien, entonces por eso el rescate de nuestra alma la vamos a hacer nosotros mismos con un trabajo interior. Listo, entonces vamos a mirar. Todo eso va a estar acompañado de qué? Resulta que nosotros aprendemos a hablar, aprendemos a desenvolvernos en la sociedad y todo esto con lo que se denomina la personalidad. La personalidad es la forma de hablar de nosotros, la personalidad es el idioma, es el apellido, es la cultura, es la profesión, es el oficio, todo, hay muchas cosas relacionadas con la personalidad. Lo estudiamos en el tema número 15 de ego, personalidad y esencia. Pues, para los que de pronto no están muy relacionados, entonces pueden revisar ese tema. Listo, esa personalidad nos va a ayudar a desenvolvernos en el mundo físico. Listo. ¿Para qué? Bueno, para todo, ¿sí? Porque uno necesita entonces, bueno, hablar para llegar y desenvolverse en la parte del estudio o en la familia, o ¿sí? Bueno, uno necesita también entonces, bueno, vestirse y todo para no, digamos, irrespetar a los demás y bueno. Y uno aquí va a tener un oficio, pues de acuerdo al desenvolvimiento que tenga para resolver su economía y unas cosas, bueno, lo necesitamos para desenvolvernos aquí en el mundo físico. Bien, pero veamos, ¿qué es lo que sucede con todos nosotros? Nacemos, bueno, digamos, la humanidad está así, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. ¿Y qué pasó? No nos dimos cuenta cuál era el objetivo verdadero de esta experimentación de la vida, que es una oportunidad para desarrollar un amor y una sabiduría y liberarnos completamente de todos esos enemigos y esa contaminación interna, ¿sí? No, simplemente la mayor parte de la humanidad quiere ser alguien en la vida, entonces quiere desarrollar ciertas metas materiales y listo, ¿no? Y estar alegre y satisfacer placeres y deseos y todo eso. Bueno. La espiritualidad muchos la tienen es como, sí, pues como simplemente voy a mi culto o voy a tal lugar y listo, ya me siento bien, ya estoy con mi anhelo espiritual, ya ahí lo tengo, digamos, en eso y listo. Pero no se está haciendo un trabajo interior. Quiere decir que la persona así no se dé cuenta, pues está alimentando sus defectos en muchos sentidos, ¿sí? Toda la humanidad está en esto, en este trasegar, en satisfacer, pensar que la vida es para satisfacer placeres y deseos. Entonces le dicen, ¿no? Dicen las personas y le dicen a uno, usted no ha experimentado esto, no ha hecho, no, usted no ha vivido, le dicen a uno. No, vivir la vida es experimentar lo real de la vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros no sabemos cómo desarrollar esa parte de realidad, pues nos vamos a quedar hipnotizados en todo esto, ¿m? En donde está toda la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos en eso, que esas son las notas musicales do, re, mi, digamos que do, re, mi son las notas musicales en el cual está la humanidad en ese sentido, pero no superamos, no seguimos avanzando a algo más hacia arriba, como dicen, vibrar más alto, bueno, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede? Pues simplemente no se sabe el objetivo de la existencia, que venimos aquí a autorrealizarnos, a despertar completamente, a hacer un trabajo para la conciencia. Entonces, pues a la final la persona fallece, ¿sí? Y, y así va a andar de existencia en existencia sin desarrollar lo que venimos a hacer acá. Recordemos, tenemos 108 oportunidades en cada ciclo para autorrealizarnos, pero pues la mayoría entonces en la humanidad va a estar es perdiendo cada una de esas oportunidades pues por la ignorancia en la que estamos, ¿no? Bien, así es que se procesa esta situación. Encontramos entonces en ese momento acá, todo esto se denomina hombres a la luz del Génesis del tercer día, fascinados, hipnotizados, sin saber la razón de su existencia, ¿no? Es bien curioso. ¿Cómo podemos entonces superar esa primera pausa para salir de todo eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? Entonces vamos a mirar que esa primera pausa también se puede generar de esta forma. Miren, la pausa está en el que no sabemos que hay algo superior, no sabemos cómo desarrollarlo, listo. Ese es un aspecto. Pero puede que a muchas personas, esa primer pausa, perdón, esa primer pausa puede que a muchas personas les llegue con una crisis. ¿Mm? Entonces, en un momento, son personas que sufren, digamos, algo los golpeó fuerte en la vida y uno se pregunta, uno dice, venga, no, pero aquí debe haber algo más acá, o sea, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad con respecto a esto? La verdad con respecto a la religión, la verdad con respecto al anhelo espiritual. ¿Dónde está esa verdad? ¿Dónde está eso que podemos desarrollar? ¿Sí? Y en ese momento la persona, ¿qué hace? En ese momento la persona busca, se convierte en un buscador de la verdad. Y cuando la persona se convierte en un buscador de la verdad, va a poder entonces en algún punto llegar a decir, venga, voy a querer salirme de todo esto para buscar algo más, la realidad, algo más real, algo superior. ¿Mm? En ese momento entonces hay dos cosas. ¿Mm? Bueno, eso se puede dar por muchas cosas, decía. A una persona le pasó que se accidentó, murió y volvió a la vida y dijo, no, acá hay algo más, tengo que mirar a ver qué, sí, ese por ejemplo fue un aspecto, un ejemplo. Hay otros que después de una decepción amorosa, después de bueno, la pérdida de alguien o algo los mueve mucho interiormente y entonces empiezan a preguntar. Hay dos opciones para ese tipo de personas que están en ese punto. Entonces, una es que evidentemente se vuelquen a buscar la verdad. Otra es que digan, uy, no, vamos entonces a experimentar eso, lo que toca es experimentar más placer, vamos a satisfacer más esto, ¿cómo así que me estoy negando a esto? Entonces, o se van por el camino de la degeneración que los va a llevar otra vez a, pues, a morir y a repetir lo mismo, o la persona dice, busco la verdad y va a llegar a este que es el segundo shock. El segundo shock es que alguien, o por algún motivo o razón o circunstancia, ya sea por las redes sociales como estamos, como se trata de hacer mediante estos medios, o ya sea que alguien nos diga, mire, resulta que se puede experimentar la realidad del amor, la realidad de la voluntad, la realidad de superar cualquier cosa psicológica, la realidad de experimentar lo superior dentro de uno, de entrevistarse con su propia conciencia, ¿sí? Sin intermediario alguno, sino uno mismo va a entrevistarse con su propia conciencia, a saber y a ver lo superior de uno, le da entonces las herramientas de experimentación y de comprobación que se tienen en esta humanidad como lo es el desdoblamiento astral, como lo es la meditación, bueno, hay una serie de herramientas que también enseñamos. Listo. Entonces, y le dice a uno, y todo eso usted lo va a desarrollar. ¿Para qué? Para lograr algo que se conoce como la autorrealización, ¿sí? Estamos contaminados, estamos dormidos por esa contaminación, tenemos un 97% de conciencia contaminada, atrapada en el ego, en los defectos, pero resulta que se puede hacer un trabajo de liberación de conciencia, cristalización de esa conciencia en unos vehículos y listo, y desarrollo de unos grandes tres trabajos para liberar el 100%. Entonces ahí es cuando se dice que de 1000 que buscan la verdad, de 1000 buscadores que están en eso, uno encuentra un conocimiento claro, un conocimiento puro,
porque es que hay un comercio de lo espiritual, hay una mercadería de almas tremenda, ya lo habíamos hablado en el tema número 25, y ahí es donde se genera todo este proceso de confusión espiritual. Muchas personas tienen un verdadero anhelo espiritual y quieren verdaderamente hacer algo, pero terminan enredados por otros. Entonces alguien viene y les habla bonito, de pronto les dice que es un maestro o lo que sea y ya los desvía y no hacen su propio trabajo interior. Bien, pero por lo menos de esos 1000 uno lo encuentra. Uno encuentra el conocimiento puro que va a ayudarle a hacer este avance que estamos viendo acá. Entonces, resumen, veíamos, cuando llegamos a la manifestación física tenemos el primer hálito de vida, do, re, mi, es lo que todos tenemos derecho. Viene esa primer pausa en donde o la gente se pregunta por la existencia, se degenera o busca la verdad del conocimiento y si recibe el conocimiento, entonces va a empezar a ascender en la medida en que lo practique. ¿Listo? ¿Cómo es ese proceso? Veamos. Una vez recibido el conocimiento se abren dos caminos. Lo veíamos en el tema número 23. Lo practicamos y continuamos avanzando o simplemente no lo practicamos, lo volvemos una creencia. Quiere decir que pienso que por saber eh, tal o cual parte de la espiritualidad, por saber que existe un proceso espiritual, ya lo practico, entonces simplemente me dedico a ser un creyente. ¿Sí? Pero no se trata de eso. La idea es que podamos practicarlo y avancemos verdaderamente. Logremos experimentar la realidad de todo lo que es el conocimiento espiritual. ¿Sí? Entonces aquí, como se forman esos dos caminos, por eso es que se dice que de 1000 que encuentran, uno me sigue. O sea, de 1000 personas que encontraron ya un conocimiento claro, un conocimiento puro, donde se les va a dar todas las herramientas, donde nos van a dar todas las herramientas a nosotros y para no desviarnos, de 1000, entonces 999 quedan de creyentes y uno queda practicándolo. ¿Mm? Pero bueno, ¿qué pasa? Si lo empieza a practicar, entonces, ¿qué empieza a valorar? Empieza a valorar la energía creadora del espíritu que está en su interior. La energía creadora del espíritu está metida en nuestra semilla. Es la misma energía creadora sexual, ¿sí? Esa energía creadora divina nos va a ayudar a hacer otro tipo de creación. Ya lo hemos hablado en los diferentes temas. No vamos a crear entonces otro cuerpito físico, no, sino esa energía creadora dentro de nosotros nos va a ayudar a desarrollar, uniéndonos sexualmente, hombre-mujer, pues podemos inclusive unirnos con nuestra pareja real para hacer este proceso y listo. Entonces, ¿qué pasa? Internamente se va a hacer el proceso de alquimia o transmutación sexual y se va a cristalizar esa energía espiritual en cada uno de los vehículos que se denominan los cuerpos solares. Es ahí en donde se va a empezar verdaderamente a avanzar. ¿Sí? Es ahí en donde internamente se le conoce como un iniciado, que ya lo decía, y va a avanzar en las notas musicales fa, sol y la, que son todo el proceso de la creación de los cuerpos solares. ¿Cuál es ese proceso de creación? Listo, entonces regeneró el cuerpo físico porque ya tenemos el cuerpo físico, pero lo tenemos contaminadito y lo tenemos falto de regenerar porque no hemos llegado a la castidad. La castidad, recuerden que no es la abstención del sexo, sino es ese grado de voluntad y ese grado de purificación que ganamos al trabajar un aspecto psicológico llamado el yo fornicario, que hace parte de toda la lujuria y que es el que quiere todo el tiempo contaminar y expulsar nuestra energía creadora. ¿Sí? Listo, entonces se regenera el físico, se regenera el cuerpo vital, ¿sí? Y se empieza la creación del cuerpo astral, del cuerpo mental y del cuerpo causal. ¿Sí? Eso es lo denominado hacer la primera montaña o eso es lo denominado convertirnos en hombres del sexto día a la luz del Génesis. ¿Sí? Entonces es hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros tenemos un estado espiritual, que es el estado espiritual de hombres, de verdaderos hombres. ¿Sí? Entonces era ahí cuando tal vez viene a nuestra mente esa imagen en donde estaban el Edén, ¿sí? Y que entonces se tenía poder sobre la naturaleza,
que se tenían las virtudes, bueno, ciertas virtudes y bueno, unas cosas ahí, bueno, más o menos así, pero lo vamos a hacer fruto de un trabajo interior. El estado espiritual de hombre quiere decir que verdaderamente puede gobernar a la naturaleza, quiere decir que ya tiene voluntad para empezar a que a desarrollar toda la voluntad del Padre, ¿sí? Para que lo dejemos hasta ahí. Listo, entonces ahí es donde se dice que se termina el Génesis, ¿sí? Pero ojo, aún así no se ha unido a su Dios interno. Todavía no nos hemos unido a nuestra chispa interior. Es necesario vencer la segunda pausa. ¿Y cuál es esa segunda pausa? Bueno, entonces vamos a mirar a qué se le denomina la segunda pausa. ¿Mm? Esa segunda pausa quiere decir, otra vez retomando, vamos a mirar. Entonces ya sabemos lo que es do, re, mi, ya pasamos por esa, ya recibimos el conocimiento, se empezó a trabajar, que fue la creación de los cuerpos solares. Listo, se llegó entonces a la, ¿m? Y en la se da una segunda pausa, pero venga, antes de todo eso, antes de todas esas pausas que vienen, antes de esa pausa, les estaba explicando que cuando se termina la creación del cuerpo mental y se va a pasar a la creación del cuerpo causal, nos viene un guardián y nos da a escoger los caminos, ¿sí? Entonces, o sigue por el camino directo, sigue avanzando, o se queda ahí estancadito, ¿sí? Eso se da aquí, cuando se termina la creación del cuerpo mental y se va a empezar la creación del cuerpo de la voluntad. Listo, pero entonces si escogemos el camino directo, terminamos de crear el cuerpo causal y viene una segunda pausa, ¿sí? ¿Cuál es esa segunda pausa? Esa segunda pausa es entrar a la segunda montaña, ¿sí? La segunda montaña, entonces vamos a mirar. En la primera montaña se creó al hombre, ¿sí? En la segunda montaña se va a crear al superhombre, ¿sí? Nietzsche lo definía en Así habló Zaratustra, que Zaratustra es Zoroastro, es un maestro también que estuvo aquí en la humanidad, ¿sí? Ese superhombre es el Cristo que se va a desarrollar en el interior de cada iniciado que llegó a estas alturas. Aquí, ese iniciado, recuerden que nosotros tenemos un 97% de conciencia atrapada. Aquí, cuando va a escoger los caminos, tiene un 72% de conciencia despierta. ¿Eh? De ese 97% atrapado, tiene un 72% libre. Y con ese 72% es que va a tomar la decisión. Pero cuando termina ya y llega a terminar la primera montaña, ¿m? Se dice entonces que tiene un 85% de conciencia libre y despierta. Ese 85% es lo que le va a dar el paso para que gane, digamos, termine esa segunda pausa y pueda empezar lo denominado la segunda montaña. Esa segunda pausa, ¿cuál está relacionado con varias cosas? ¿Sí? Esa segunda pausa para que se dé el tercer shock es también el hecho de que se dice, de 1000 que me siguen, uno es mío. Entonces esa segunda pausa está relacionada con el nacimiento del Cristo interior. ¿Mm? Para conquistar el tercer shock, para conquistar la nota musical, sí, entonces se debe dar el tercer shock, pero solamente se va a llegar si nosotros empezamos a hacer la segunda montaña, pero la segunda montaña nos tiene que ayudar el Cristo interior a hacerla. Por eso es que esa segunda pausa es que nazca el Cristo interior. Listo, para eso, entonces vamos a llegar a lograr el nacimiento segundo. Ya, o sea, ya aquí estamos hablando de que se termina la segunda montaña, ¿sí? Vamos a superar todos los procesos que están ahí, que ahorita hago un pequeño comentario al respecto, para llegar a ese do superior. El Cristo es el que va a venir a ayudarnos a lograr un nacimiento segundo, ¿sí? Ahí es donde se dice que luego de todo ese proceso se va a llegar a la resurrección, pero no se puede ser un resurrecto sin antes morir. Pero ese proceso de muerte mística para convertirse en resurrecto se va a dar con toda la muerte de las semillas del error. El Cristo entonces se empieza a desarrollar en la segunda montaña y va a ir a acabar cada una de las semillas del error, ¿sí? Va a ir a acabar todo lo que falte de la pereza y va a acabar la pereza, por ejemplo. Va a ir a acabar
todo lo que falte de la codicia, ¿sí? Porque tenemos hasta ahí, empezamos la segunda montaña con un 85% de conciencia, todavía falta liberar más. Entonces, lo que falta lo va a ayudar a eliminar esa parte interior que se desarrolla y va a eliminar también la semilla, ¿sí? Entonces, bueno, lo que falta de la pereza y la pereza, lo que falta de la codicia y la codicia, por ejemplo, lo que falta de la lujuria, ¿m? Y la lujuria, lo que falta del orgullo y el orgullo, lo que falta entonces de la ira y la ira, lo que falta de la gula y también va a eliminar completamente la gula, y lo que falta de la envidia y va a eliminar también la envidia. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede también ahí cuando se termina, cuando se está en todo ese proceso de la segunda montaña? Hay un aspecto que también se está relacionado con esa tercera pausa, en donde se está acabando con todos los defectos hasta su mínima expresión, y es que va a llegar un proceso espiritual en donde se denominan los años de Job. Ese proceso espiritual denominado los años de Job es en el cual el maestro que está a esas alturas, que ya está encarnando a su Cristo interior, va a sufrir una serie de pruebas terribles, va a sufrir una serie de cosas tremendas, ¿sí? Así como cuentan entonces en este libro de todo lo que sufrió el santo Job, ¿sí? Asimismo, entonces, este maestro que está desarrollando su Cristo interior va a perder muchas cosas, ¿sí? Va entonces a sufrir con terribles enfermedades, va a quedar en medio de muchas pruebas. Y eso se denomina la calificación de la eliminación de los defectos, ¿sí? De esa forma es que califican si verdaderamente entonces hizo el trabajo como debía hacer. Pues obviamente todos tienen que pasar por eso, y es parte de la tercera pausa. ¿Mm? Listo. Cuando se termina esa tercera pausa, ahí ya se acabó ese gran trabajo, ese segundo gran trabajo que se denomina la segunda montaña, y se va a empezar la tercera montaña. ¿Mm? Veamos entonces otra vez el resumen, ¿sí? Llegamos a la manifestación, tenemos derecho al cuerpo físico, al vital, a la personalidad y a ese principio de alma. Viene la primera pausa, entonces o se sigue degenerando y bueno, termina su vida y se muere, o recibe un conocimiento superior y va a desarrollar un camino, un trabajo interior y un camino espiritual serio, haciendo los tres factores de la revolución de la conciencia, eliminando sus defectos, eso llevándolo al sexo para cristalizar cada parte de la conciencia, la va a cristalizar en cada uno de esos vehículos, de esos cuerpos, y va a ayudar a todos en el proceso, va a rescatar a otra parte de la humanidad. Listo, todo eso va a ser lo que va a desarrollar la persona en la primera montaña, que decíamos ahí, que es el Génesis, pero ya estábamos nosotros explicando la segunda montaña. Entonces aquí nace, en esta segunda pausa, nace el Cristo interior. Aquí el tercer shock es todo ese proceso en donde les estaba comentando que muere la pereza, cada uno de los defectos muere, y esta tercera pausa está relacionado con los años de Job y está relacionado con que ya se acaba la segunda montaña y tenemos derecho a este cuarto shock, que sería entonces ya para entrar a desarrollar todo el proceso de la tercera montaña y a convertirse en un resurrecto. Bien. Espero que cada vez que retomo acá con este resumen vaya refrescando el entendimiento y les vaya quedando claro. Bien. Bueno, entonces cuando la persona logra avanzar del do inferior, ¿sí? De este do inferior que está acá, ¿sí? Va a avanzar al do superior, ¿no? Entonces se dice que ha logrado nacer por segunda vez, ¿no? Ese nacimiento de fondo, o sea, el verdadero nacimiento por segunda vez va a ser cuando termine todo ese proceso y tenga un proceso de muerte mística, entonces muere y se vuelve un resurrecto, ¿sí? Ahí es donde está que todos los grandes maestros tuvieron que pasar por todo este proceso, ¿sí? ¿Y quién lo dejó ejemplificado para beneficio de todos nosotros? Lo dejó ejemplificado el maestro de maestros, el gran maestro Jesús, ¿sí? Pero todos los maestros que han existido han tenido que hacer ese proceso, ¿sí? Todos los maestros como cuál, como Zoroastro, como Mahoma, como el Buda Gautama, ¿sí? Bueno, Antulio, Abel,
¿sí? Todos ellos, Moisés, todos ellos tuvieron que realizar ese proceso. Lo mismo acá, aquí en América, entonces tenemos a Bochica que lo realizó, Huiracocha, Quetzalcóatl, todo ese proceso lo debieron hacer todos estos maestros, porque así está especificado para el desarrollo de nuestra conquista espiritual en esta humanidad, en este planeta. Así está para todo el que quiera liberarse. La alternativa está abierta para todos nosotros, para todos los seres humanos, pero es necesario que sepamos cómo hacer el trabajo, y el trabajo es cómo aplicar esos tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Cómo vamos a verdaderamente hacer un trabajo espiritual? Tenemos que hacer una creación de cuerpos, ¿sí? Así la persona piense que está avanzando interiormente, espiritualmente, eh, si no hace la creación de los cuerpos, siempre le va a faltar, ¿sí? Entonces la creación de los cuerpos es necesario ¿para qué? Para hacer todo el proceso que se denomina la recuperación de las aguas o el génesis. Eso es la primera montaña. Pero ¿viene qué? Viene entonces el segundo factor que es el morir. Nosotros en cada montaña siempre vamos a ir de la mano de los tres factores, ¿sí? Entonces siempre vamos a nacer espiritualmente en el sexo, ¿sí? Eh, teniendo castidad, fidelidad y amor, haciendo la creación de los vehículos que son los cuerpos existenciales, siempre lo vamos a hacer. Vamos a eliminar nuestros defectos para tener energía para subir y cristalizar esos cuerpos y vamos a ayudar a todos en el proceso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el proceso de nacimiento se le denomina a la primera montaña porque ahí vamos a recuperar todas las aguas y se va a dar el génesis. El proceso de morir, morir, morir verdaderamente se va a dar en la segunda montaña cuando se elimine hasta la más remota partecita mínima de ego. ¿Sí? Y el grande proceso de sacrificio por la humanidad se va a hacer en la tercera montaña. Estos grandes maestros tienen que hacer una labor titánica y es, fuera de levantar humanidades, de ayudar a que ojalá se levante la humanidad, ¿sí? Dando el conocimiento hasta donde más pueda por todos los rincones que le corresponda. Fuera de eso, tiene que llevar a otra persona, lo tiene que llevar hasta la segunda montaña, ¿sí? A eso se le denomina conseguir un discípulo. O sea, conseguir un discípulo no es sano, alguien que me escuche y listo, y aprenda de lo que yo sé. No, eso no es. Conseguir el discípulo verdaderamente, que estamos hablando de un trabajo de tercera montaña, de un maestro, es que alguien pueda lograr el génesis, convertirse en verdadero hombre y que haga nacer su Cristo interior. A eso se le denomina conseguir el discípulo, que es este aspecto de la tercera montaña. Bueno, entonces sigamos. La ley, bueno, ahí acabó, digamos, todo lo relacionado con la ley de octavas a nivel espiritual, ¿sí? Ahora vamos a mirar la ley de entropía y ahorita hago un resumen, pero ojo, no se preocupen, es un resumen enfocado a la vida práctica y cómo aplicamos estas dos leyes a nuestra vida práctica, que es también lo curioso y lo importante de ver estas dos leyes. La ley de entropía es también llamada la ley de la igualación. La ley de la igualación, ¿por qué? Esto hace parte inclusive de una pequeña verdad que tiene la teoría de la física termodinámica, en donde está explicando precisamente esto. Si ponemos una olla llena de agua caliente junto a otra llena de agua fría, ¿qué va a pasar por ley de entropía? Por ley de entropía hay un intercambio de calor y frío, ¿no? Y a lo último ambas van a quedar iguales. A lo último, pues qué, no, pues lo que pasa es que si se apaga el fuego, si ya no se va a recalentar más, ¿qué es apagar el fuego? Bueno, ahorita lo voy a explicar, pero de una vez les voy diciendo, es quitarnos el ánimo que nos está manteniendo ahí en esa actividad que es el calor. ¿Sí? Pero que lo estamos viendo en una olla, ¿sí? Listo, entonces si se apaga el fuego, ¿qué va a pasar? Si tenemos al lado una olla llena de agua fría, pues en un punto ambas quedan a clima, ambas van a quedar iguales. ¿Sí? Eso es lo que está explicando la ley de entropía, ¿sí? La ley de la igualación. Millones de personas estamos metidos en el camino de la entropía, o bueno, están metidos en el camino de la entropía cuando no se trabaja sobre sí mismo.
Cada día entonces las personas se vuelven más inconscientes, la mente se va atrofiando, entonces no tienen la capacidad ni siquiera de entender un conocimiento superior, ni siquiera tienen un anhelo espiritual, sí, lo que les comentaba. Entonces el anhelo espiritual lo volcan a, no, estoy en mi culto, o yo voy a tal lugar, o leo tal libro sagrado, listo, y ya, ¿sí? Pero no tienen un ánimo para desenvolverse en un trabajo interior, ¿no? Ya lo que importa es el placer, las sensaciones, cumplir las metas, bueno, todo lo que está metido ahí. Inclusive, eso los va a llevar a un punto de generación en el que estamos de entropía, en donde ya los varones, no, ya los varones no son varones, ¿sí? Y ya las mujeres tampoco son mujeres. Eso es un punto de entropía en el que ya está toda la humanidad, ¿no? Ya entonces no tienen todas sus capacidades mentales, cerebrales, ya la parte física está completamente destruida constantemente con toda esa parte contaminada y a la final, pues, ¿qué pasa? ¿No? Pues a la final se pierde existencia tras existencia y todo se te va a tener que limpiar a las malas en las infradimensiones de la involución, lo que explicábamos en el tema número 8 y en el tema número 9 y lo vamos a explicar más adelante también. ¿Mm? Listo. Veamos cómo entonces la ley de entropía inmola a la gente. Entonces se dice que así sea lo que sea, el rico más rico en un ataúd de oro y el pobre más pobre en ni siquiera en un ataúd, sino lo envuelven ahí en algo, a la final los cuerpos quedan igual, ¿sí? Quedan iguales, ¿sí? Quedan ahí descomponiéndose. Así es que se define que la ley de entropía iguala en la muerte a las personas, ¿sí? Uno no se lleva nada. Veamos entonces, todas las cosas están marcadas bajo la ley de entropía. En todo se la encuentra. Los mares convertidos en basureros, los ríos contaminados, los peces también moribundos, la atmósfera toda llena de smog, los frutos de la tierra adulterados, he ahí la ley de entropía. ¿Y qué es lo que sucede entonces cuando llega la ley de entropía? Miren que pasan hasta ciertas cosas bien feitas, ¿sí? Bien fuertes. Eh, Estoy en Colombia y entonces llegaron y desviaron un río por allá en un lugar, desviaron ese río, bueno, era un riachuelo, lo desviaron, pero ¿qué pasa en un momento cuando ya no se pudo contener esa desviación del riachuelo? Llegó la entropía a igualar. ¿Y por qué habían desviado el río? Pues resulta que lo habían desviado porque empezaron a hacer un pueblo ahí. ¿M? Pero en un momento, por igualación, otra vez se devolvió el proceso de ¿qué? Bueno, se devolvió otra vez el río, volvió a coger el cauce y se generó una avalancha. Miren que cada una de las glaciaciones y cada uno de estos procesos en los cuales está la tierra y están pues, las diferentes regiones y todo, está simbolizando el proceso de la entropía. ¿Mm? Se iguala otra vez a como estaba todo antes. Si nosotros vamos a mirar solo mediante la transformación es posible vencer la ley de entropía, pues la transformación incluye sacrificios. Entonces vamos a mirar cómo es que se supera la entropía. Eso es algo bien importante para que nosotros lo desarrollemos. Si nosotros no sacrificamos ese deseo sexual pero degenerado, ese deseo sexual de perversión, de morbosidad, de todo eso, ¿sí? Ahí está la fuerza. ¿M? Que tenemos que coger para empezar a ganar la castidad. Pero si no sacrificamos todo ese deseo sexual que está inmerso en la lujuria y todo eso, pues graves. Nunca vamos a empezar, nunca vamos a experimentar lo que es el amor en el sexo. Empezando por eso, ¿sí? Muchas personas dicen, vamos a experimentar, vamos a hacer el amor. Dicen, vamos a hacer el amor. Pero ¿cuál vamos a hacer el amor? Si la persona inclusive va a satisfacer todas sus fantasías, toda su morbosidad, toda su degeneración, no se está dando cuenta, pues puede que en un momento se confunda con el amor o lo que sea, pero hay una realidad, y es que ahí se está degenerando y no está experimentando lo superior del sexo, más cuando empieza a valorar su energía creadora, cuando empieza el proceso de castidad, fidelidad y amor para crear sus cuerpos, ahí sí va a experimentar lo superior sacrificando toda esa parte animalesca. ¿M? Si uno sacrifica la ira,
¿Qué va a pasar? Ah, pues va a aparecer entonces la mansedumbre. Pero ojo, ¿cómo es que sacrifico la ira? Sacrificar la ira no es simplemente negarme a ella y ya. Ah, no, 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 entonces no voy a explotar, no, no, no. Y entonces así mismo ya va a aparecer la mansedumbre. No, sacrificar la ira es que yo voy a decir, bueno, voy a trabajar interiormente, eliminando cada uno de los detalles de la ira para quitármela. Eso sí es sacrificar la ira, ¿sí? Bueno, hay algo valioso de no dejarla manifestar, listo, es algo valioso, pero tenemos que llevarla al punto de eliminarla para que verdaderamente llegue esa gema preciosa de la mansedumbre. Si uno sacrifica el ansia de dinero, la codicia insoportable, pues nacerá en nosotros el altruismo. Entonces ya no nos va a doler, ya no nos va a afectar tanto, no vamos a vivir en función de eso, sino ya va a cambiar la percepción de todo eso. Aún así vamos a tener cositas y todo, pero ya no va a tener el mismo valor. Entonces vamos a tener hasta esa forma de altruismo. ¿Mm? Bueno. Si sacrificamos la envidia, va a salir la filantropía. Estábamos estudiando un poquito de la envidia en el grupo de habla hispana, en el grupo de la página, y bueno, a la final estábamos ahí diciendo cada una de las cosas que nos hacen generar envidia. ¿Y cuál es la virtud? Bueno, la filantropía. Pero no podemos transformarnos sin hacer ese sacrificio de ir a enfrentar e ir a quitarnos eso. No va a haber sacrificio sin no haber transformación sin sacrificio. Pero veamos cómo es este proceso también. La ley de entropía puede asemejarse al movimiento de un resorte, ¿sí? Hagan de cuenta que eso es un resorte. ¿Sí? Entonces, llega la persona y dice, bueno, la persona está aquí, entonces dice la persona, no, voy a dejar bueno, pero la persona está acá. Digamos que esta línea de la mitad es en donde empieza. La persona dice, voy a dejar de tomar. Es un ejemplo. Voy a dejar de tomar. Y entonces el yo empieza a sufrir, ¿no? El defecto empieza a sufrir, uy, no, pero es que negarme a esto, pero sí sé cuándo, pero sí sé más. Bueno, empieza a sufrir, empieza a sufrir. Y ese sufrimiento hace elongar el resorte. Hagamos de cuenta que es así. Listo, pero ¿qué sucede? Si la persona no trabaja sobre sí mismo, si la persona no va y medita, reflexiona, autorreflexiona, gana voluntad pidiendo muerte a cada uno de los sentimientos, emociones que está relacionado con eso, a cada una de las justificaciones, de los conceptos, ¿sí? Si no vaya a hacer un trabajo interior con lo que está haciendo, pues ¿qué va a pasar? Pues que este resorte que está elongado en un punto se va a volver, se va a devolver aquí, ¿m? Y va a volver al principio. Entonces otra vez en un momento llegué, pues como no comprendió, le faltó más profundidad, le faltó trabajo interior. Entonces dicen, no, eso a la final, sigamos, volvamos a tomar. Y puede que simplemente vuelva a tomar como antes, o puede pasar el otro caso en donde estaba aquí y no solamente se queda como estaba antes, sino se va hasta inclusive al extremo, lo que veíamos también en la gula. Entonces, había dejado de tomar, no sé, un mes, 2 meses, 6 meses, no sé lo que sea, pero ¿qué pasa? Entonces, no, ahora esos 6 meses se los va a adelantar. Entonces, en 3 días seguidos tomando, o bueno, lo que sea. Estoy hablando en ese sentido, pero es para que pongamos el ejemplo y nosotros mismos nos demos cuenta de cómo se nos ha ganado la entropía con algo que nos hemos empeñado en avanzar. ¿M? Entonces, cualquier vicio o cualquier costumbre, ¿no? Tengo una mala costumbre de la pornografía o lo que sea, o tengo el vicio, que también es un vicio de la masturbación, dejo de hacerlo, pero entonces estoy sufriendo por eso y no voy a reflexionar, que ese es el punto, no voy a eliminar fruto de esa muerte reflexiva que nosotros la enseñamos desde el tema número 2, eh, no voy a eliminar cada uno de esos detalles, entonces ¿qué pasa? En un momento, eso como que para qué se viene entonces esa carga y hasta me adelanto otra vez de toda mi degeneración. Me puedo volcar otra vez entonces a degenerarme terriblemente, entonces me adelanto con mi degeneración otra vez. Así es como nosotros no dejamos, no nos avanzamos y nos dejamos tumbar de la ley de entropía. ¿M? Otra vez, no puede haber transformación sin sacrificio. Así también para el hombre que sacrifica sus impulsos sexuales degenerados, el resultado es que va a ganar castidad
y en proceso de fidelidad y amor va a crear sus cuerpos, va a desarrollar entonces todo el proceso interior. También, si vamos a sacrificar cada uno de nuestros defectos, toda la energía que se libera y toda la conciencia que se libera de cada uno de los defectos nos va a llevar a un proceso de avance espiritual, ¿sí? Así es que se escapa uno de la entropía degenerante, ¿sí? Pero no podemos entonces avanzar si cada uno de nosotros no comprende lo que es el sacrificar sus sufrimientos, ¿sí? Lo que es el sacrificio. La persona piensa que sacrificio es algo, mejor dicho, tremendo, algo, bueno, pero es tremendo ¿por qué? Es tremendo porque nuestros defectos o lo que nosotros queremos trabajar nos lo hace ver como tan difícil, pero no. Verdaderamente cuando nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos a todos los miedos, nos enfrentamos a cada una de esas cosas, nos quitamos el sufrimiento y entonces ahí es donde vamos a poder empezar a avanzar. Dice entonces una sabia sentencia, como se dice, dice, todos podríamos empezar a avanzar si podemos sacrificar nuestras más grandes cosas que son nuestros sufrimientos. Porque nosotros podemos sacrificar placeres, podemos sacrificar vicios y dinero, pero no sacrificamos nuestros sufrimientos, ¿sí? Aunque parezca contradictorio, a nosotros nos gusta sufrir, ¿sí? Bueno, miremos entonces cómo es esto. Si se empieza por sacrificar los sentimientos, se puede dar un gran paso y vencer la ley de entropía, pero ahí también tenemos que sacrificar nuestros sufrimientos, ¿sí? Bueno, entonces ahí es donde vamos a sacrificarnos verdaderamente y vamos a poder sacrificarnos también por toda la humanidad. ¿M? Pero ojo, esto no es para portarnos más mal, esto no es para volvernos más malos, no, esto es para que podamos desarrollar un serio trabajo interior. Entonces, por eso es que no vamos a pensar en el sufrimiento, ni nos vamos a quedar sufriendo. Miren que la fuerza de la entropía se mezcla con el fracaso. ¿M? Y el fracaso es llevar a cuestas el sufrimiento de lo que no ha podido hacer o de lo que o de lo que lo ha derrotado, ¿sí? Pero el fracaso es esa fuerza entrópica del sufrimiento que no lo está dejando avanzar. ¿Sí? Si nos quitamos eso, vencemos el fracaso, podemos empezar a avanzar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todos nosotros, eso consentimos mucho los sufrimientos. No, no, yo sufrí mucho en tal lugar y no, a eso le debo lo que soy. Pero entonces todavía está sufriendo, todavía no ha podido avanzar, no ha podido pasar la página de la historia, ¿sí? Se siente muy importante uno con sus sufrimientos y por eso lo valora tanto y por eso lo mantiene ahí agarradito, pero no nos estamos dando cuenta que está generándose una fuerza entrópica que no nos deja avanzar. ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros ya sacrificamos y nos liberamos de todo eso, bueno, se genera la transformación. Vencemos la ley de entropía. ¿Mm? Veamos entonces cómo es ese proceso en la vida práctica de la corriente del sonido y de la entropía, ¿sí? Entonces la persona, esto pasa para todo. Recordemos que estas dos leyes se están aplicando, son las leyes de la fuerza que aplican para cualquier avance y también para nuestra derrota o nuestro descenso. Una persona llega y va a empezar una relación en pareja, digámoslo así. Entonces, listo, entonces, pues bueno, la persona tiene su cuerpo físico, se sabe desenvolver, empieza a tener un ánimo para caerle a la persona o bueno, para salir juntos y demás. Pero ahí viene una primer pausa. Esa primer pausa podía ser que empieza la relación o no empieza la relación, ¿sí? Si digamos empieza la relación, supera esa primer pausa. Si no, entonces, bueno, más bien le cae a otra persona. Entonces vuelve y otra vez mira y volca sus esfuerzos hacia otro lado. Pero listo, digamos que se venció esa primer pausa, se empezó una relación. Pero ¿qué pasa? Se empieza la relación y esa relación viene con unas cositas que hay que desenvolver en todo el proceso de la relación. Y entre lo que se va a desenvolver ahí en el proceso de la relación, viene un paso en el cual llega la persona y dice, no sé, estoy como aburrido. Bueno, acá quiero aclarar algo y es que cada persona tiene un tiempo diferente para el proceso de octavas y de entropía
de lo que se quiera, digamos, desenvolver, ¿no? O lo que quiera ver estas leyes. Cada persona tiene un tiempo diferente. ¿No? Listo, entonces, ¿qué pasa? Llega la persona, yo me aburrí, digamos que sean 2 meses, que el tiempo para esta persona en medio de todo este proceso sean a los 2 meses ya la persona, yo no sé si de verdad quiero seguir con esta persona o no, es que ya no sé, me aburrió como esto, como se dice más. Bueno, entonces ahí viene como ese momento para definir las cosas, pero si la persona le mete un buen ánimo, le dice, no, no, hagámosle, llegue valora otras cosas buenas de la persona o lo que sea, no, le mete el ánimo, entonces sigue la relación. O si no, viene la entropía y ahí la persona termina. Y entonces otra vez llega aquí y va, si acaso, a buscar otra o bueno, lo que sea. Pero entonces si dice, no, sigamos, viene este proceso de llegar a la segunda pausa para el tercer shock. ¿Esa segunda pausa qué es? Esa segunda pausa es que la persona llega en pareja y dice, bueno, pero aquí para dónde vamos? ¿Nos casamos o no nos casamos? ¿Nos vamos a vivir juntos o no nos vamos a vivir juntos? ¿Cómo es el proceso? Entonces ahí viene esa segunda pausa en donde se define a la persona y va a llegar, entonces si se casan o no, bueno, o van a vivir, o a vivir juntos, ese es el tercer shock. Pero aún así acá viene otra parte, es la convivencia. La convivencia, entonces no, que es que no me gusta esto, de esta persona, que yo no sabía que tal cosa, porque es que una cosa es de novios, de lejitos, cada uno por su casa, cada uno llega a su casa y otra cosa ya es en la convivencia, en vivir juntos. Entonces ahí la persona, o la pareja, perdón, tiene que superar esa tercera pausa, ¿sí? Y esa tercera pausa viene acompañado de cositas, de la convivencia, o bueno, vendrá tal vez en algunos casos acompañado de procesos de adulterio, de infidelidad, pero bueno, si se supera eso, ya se estabiliza la relación, ya es una relación estable, ya es una relación, digamos, que la persona tiene una seriedad, perdón, y entonces, bueno, ahí ya está cómo se triunfó, digamos, como tal en esa relación. Obviamente, eso es una gran octava, pero en cada parte van a venir octavas pequeñitas, ¿sí? Entonces después puede que pasen tantos años y venga otra vez otro proceso de infidelidad. Tiene que lo mismo, tiene que vencer y dar la octava en cada infidelidad para que se mantenga la relación, tanto uno como el otro. Listo, ese es un ejemplo en cuanto a la pareja. Miremos, por ejemplo, en una empresa, ¿sí? Entonces se reúnen las personas y van a hacer una empresa. Entonces, listo, se pone un ánimo, o sea, mi siempre es el ánimo. Entonces se pone un ánimo, se tienen tales recursos, se sabe cómo hacer las cosas, listo, se meten a la empresa. Pero apenas empieza la empresa, viene una primer pausa. ¿Y esa primer pausa qué es? Esa primer pausa es que no se está todavía ganando lo suficiente, hasta el momento solamente se van en gastos o bueno, cosas así. Entonces, ¿qué pasa con la empresa? La gente, los socios empiezan a dudar, empiezan a tambalear, no, venga, como que no. Esa es una primera pausa, pero si se supera eso y se le mete un ánimo, y no, hagámosle, metámosle la ficha, sacrifiquemos tanto tiempo, sacrifiquemos, metámosle más tiempo, metámosle más recursos, bueno, no sé, va a llegar a ese segundo shock y entonces la empresa ya se estabiliza un poquitico y ya la empresa empieza a andar sola. Y si sigue así y va a superar cada una de las pausas en el proceso de esa empresa, va a superar los diferentes shocks. Entonces, bueno, aquí es una empresa normalita, acá ya se da a conocer a los alrededores, aquí ya va a ser a nivel nacional y acá ya va a ser a nivel internacional la empresa. Sí, en el cuarto shock, digamos que ya es el proceso en el cual la empresa es internacional. De ahí para allá, de pronto cada sucursal tiene que llegar a dar diferentes octavas, pero ya es una empresa estable, ¿sí me entienden? ¿Sí me comprenden? Así es la idea en la cual se mueve esta ley de la fuerza. Y así en todo. Si no me extiendo más acá a dar ejemplos, digamos un último ejemplo, se forma un grupo para hacer ejercicio. ¿No? Entonces, no, que vamos a salir todos con el ánimo, empiezan, sí, vamos a salir a la madrugada, vamos a salir a trotar a la madrugada o a tal hora vamos a estar en el gimnasio, sí, vamos a estar ahí y esto se forma, pero entonces viene una primer pausa. La primer pausa es que uno, de pronto eran cinco y en esa primer pausa resulta que fueron por uno y no, no, yo hoy no salgo. Esa es la primer pausa. Y si esa persona
no recupera la fuerza y no sigue saliendo, pues ahí va a quedar como al principio. Entonces ya, no, ya no los acompaño más a ir al gimnasio o lo que sea. Entonces ya cayó en entropía esa persona, pero siguen cuatro, ¿sí? Y si cada uno de esos supera todas las pausas, pues ya gana una disciplina. Y ahí es cuando ya entonces tiene la disciplina o ya tiene entonces sí, su autodisciplina, ya desarrolla fácilmente, ya no le cuesta tanto, listo, ya venció, triunfo. Así es con un instrumento musical. Entonces la persona entra con un ánimo a tocar el instrumento, a aprender a tocarlo, pero si no supera cada una de las frustraciones y fracasos, es más, bota el instrumento, deja todo tirado, no, listo, eso no es para mí, lo que sea, pero si sí supera, cada una de las pausas da las octavas necesarias, va a triunfar. ¿M? Así es que la corriente del sonido y la entropía en la vida práctica nos está moviendo y está generando o que sacrifiquemos ciertas cosas, ¿sí? En los ejemplos que puse siempre, entonces la persona va a sacrificar ciertas cosas, tiempo, recursos, y bueno, en la pareja se sacrifica el adulterio, se sacrifica la soberbia, no vamos a entender al otro, si verdad quiero experimentar el amor o si quiero una relación seria. Bueno, sí, todo eso es un proceso de sacrificio para que la entropía no nos tumbe. Y esa es la conferencia. No me extiendo más. Veamos que no puede haber transformación sin sacrificio, ¿sí? Recuerden, para recibir el audio de la conferencia, el PDF de la conferencia y las tutorías, nos escriben al número que aparece en pantalla. Tenemos también, y los invitamos a que nos escriban, tenemos un grupo cerrado en WhatsApp en donde estamos compartiendo los audios y los PDFs de cada conferencia, avisamos de las actividades que tenemos y bueno, ustedes pueden, digamos, tener cierta interacción con los administradores y con las personas que están desarrollando las tutorías, con nosotros también. Bien, los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Autorrealización Centroamérica e Islas. Allí se van a estar eh, pues, subiendo las conferencias. En este momento las estamos subiendo de forma asíncrona, pero esperamos más adelante tener una mejor conexión para al mismo tiempo estar transmitiendo en Facebook y en YouTube. Bienvenidos entonces a este proceso. ¿Y la próxima conferencia cuál es? La próxima conferencia es una conferencia maravillosa en donde se va a entender qué es el centro de gravedad permanente, qué es esa fuerza que nos va a mantener en algo para triunfar, ¿sí? Aquí veíamos cómo es que se relaciona el avance y el descenso, pero en esta próxima conferencia vamos a ver cómo es que verdaderamente también nos vamos a ayudar a mantenernos en donde queremos generar un triunfo. ¿Listo? Entonces, voy a dar entonces inicio a las preguntas que se tengan, a las inquietudes. Buenas noches. Un saludo entonces para Oscar Bedoya, para Nacer Alemán, para Rosina Celedón, para Aquiles Esquivel, que nos estaba acompañando eh, con la página que está relacionada con Nicaragua. Y vamos a mirar entonces un saludo para las personas también que estaban desde El Salvador. Vamos a mirar, bueno, recordemos lo importante acá era el tema para descubrir el aplicar la fuerza para el avance, la sabia utilización del conocernos a nosotros mismos con estas leyes y rescatar las pistas, dar las octavas que todos necesitamos para nuestro desenvolvimiento interior. Bueno, entonces vamos a mirar si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta. Mm, bueno, vamos a mirar. Eh, ah, no, algo pasó aquí en En el software no me aparecieron los comentarios, no me aparecen las preguntas. No sé si se pudo actualizar esto. Bueno, mientras tanto, pues un saludo a Larry, a don Guillermo, a la señora Celia, a Jensi. Bien, bueno, no hay inquietudes, igual es un tema denso, sé que es un tema también algo denso, algo complicado. Listo, entonces pues vamos a dar acá por terminado la conferencia.
como siempre, extendiéndole la invitación, estamos dando los temas, dictando estas conferencias totalmente prácticas los lunes y viernes a las 6:30 hora Nicaragua, Salvador, Costa Rica. Y estamos también los jueves generando un acompañamiento de prácticas de reflexión de cada una de las conferencias. Estamos profundizando también en cómo vamos a desarrollar el estudiarnos a nosotros mismos para que sea más digerible para todos ustedes. Entonces, pues bueno, se va a dar también ese proceso los jueves. Los invito entonces al grupo de la página y me despido entonces con el video invitándolos a ese proceso que hacemos los jueves. Que estén muy bien, mi nombre es Camilo, muy buenas noches, feliz noche y espero que me hayan entendido y me haya hecho entender. Hasta luego.